Bien, buenos días, bienvenidos. Vamos a seguir viendo al hilo de la Gaudium et Spes los distintos documentos del Vaticano II. Recordarán que habíamos visto la Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, y también el Decreto Nostra Aetate sobre las religiones no cristianas. Junto a esto, habíamos acabado viendo el Inter Mirifica sobre los medios de comunicación. Si recuerdan, en esa Rosa de los Vientos que habíamos establecido y que por un misterioso motivo no he conseguido traerlo hasta aquí, yo creo que se ha quedado en el despacho, teníamos como la Gaudium et Spes se ocupa de la Ecclesia Destra, de esa diaconía que ejerce la Iglesia sobre el mundo. Y entonces, al hilo de los distintos textos que van apareciendo, sobre todo en la primera parte, la parte más teórica, más especulativa, más teológica, estamos intercalando esos documentos, releyéndolos o reconsiderándolos y, en cierto modo, también contextualizándolos. O sea que, dicho de un modo sinóptico, breve, estamos Ecclesia Destra, la diaconía que la Iglesia ejerce en el mundo. Hemos visto libertad religiosa, religiones, medios de comunicación, y ahora vamos a seguir considerando lo que se refiere a la actividad humana en el mundo. Nos habíamos quedado en este texto, que creo que alguno de ustedes lo ha preparado, el trabajo como continuación de la creación. Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios, porque los hombres y las mujeres, aquí lenguaje inclusivo, que mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Bueno, en este número 34 de este documento se nos habla sobre dos dimensiones importantes que tiene el trabajo. Primero, sobre una dimensión trascendental, que es el trabajo es un elemento principal del proyecto de Dios para el hombre. A través del trabajo, el hombre colabora con Dios en la obra de la creación. Y esto es que es algo dado por Dios al hombre desde antes de la creación del mundo, y no sé por qué rayó eso. Y es algo de acuerdo a su vocación, a su dignidad. Entonces, también esto, la dignidad del trabajo lo presenta, hace memoria el concilio cuando dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, trabajó con manos humanas. Entonces, el concilio demuestra también la dignidad que tiene el trabajo, porque Jesús participó también de este trabajo. Ahora bien, la parte, para no alargarme, la parte antropológica del trabajo que nos muestra aquí es que el trabajo es un medio habitual por el que la persona procura para sí y para lo suyo los bienes necesarios para vivir. Esto es muy importante porque de aquí van a ser lo que en la doctrina social de la Iglesia se llama el derecho al trabajo. El hombre tiene un derecho a trabajar porque por medio del trabajo puede tener los medios necesarios para llevar una vida digna, tanto él como los suyos. Luego también, a través del trabajo, el hombre colabora al bien común. Entonces, vemos esa dimensión social del trabajo. Pero sobre todo, es que el hombre necesita del trabajo, para desarrollar su humanidad. El hombre es una persona inacabada y por medio del trabajo se va perfeccionando a sí mismo. Por eso es que el trabajo goza para el Concilio Vaticano II de una gran dignidad, tanto porque forma parte del designio de Dios, como por medio de él el hombre se sustenta así, colabora a su familia, colabora a la sociedad
y a la vez crece como persona. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha hecho ahí una reflexión sistemática muy interesante, la dimensión relacionada con la doctrina de la creación, después con la redención. Jesucristo trabajó con manos de hombres, por lo tanto, el trabajo no es algo propio de los esclavos, como consideraba la cultura grecolatina, sino que es algo también redentor. Y luego, con ese epílogo, con esas consecuencias al nivel de la doctrina social. Bien, pasamos ahora al texto que se refiere a la autonomía de las realidades terrenas. Si quieres, léelo primero y luego lo comentas. Bueno, pues en realidad yo quería comentar el 34, pero como lo ha comentado mi compañero, yo creo que puedo añadir algo, ¿no? A referencia de eso, que yo lo tenía aquí preparado, refiriendo a lo que ha dicho, también citando a otro documento, que es el Christi Fidelis Laici, de Juan Pablo II, que relacionándolo con lo que ha dicho, que también lo que yo tenía preparado, Christi Fidelis Laici nos habla de la importancia del trabajo, sobre todo cuando se refiere a la índole secular de los laicos. Por tanto, los laicos en el mundo tienen esa responsabilidad a través del trabajo a santificar el mundo y a elevarlo hacia Dios. Por tanto, el hombre con su trabajo, los laicos sobre todo con su trabajo, pueden santificar el mundo y pueden llevar ese mundo hacia Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que con nuestro trabajo, que podamos dar gloria a Dios y que también con nuestro trabajo podemos santificar el ambiente y también con las personas con las que trabajamos para llevarles a Dios. Eso es lo que tenía. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tadeo. La verdad es que lo que ha dicho usted también nos sirve para este texto del 36, porque habla de la autonomía de las realidades terrenas, cómo es una relativa autonomía, cómo hay una heteronomía, una dependencia con Dios, que lo expresa muy bien en la última frase, ¿no? La criatura sin el creador desaparece. ¿Cuál es el sentido de la criatura sin el creador? Es una mónada, un pobre náufrago perdido en el océano, un pobre beduino aislado en el desierto, ¿no? Lo que a nosotros nos da valor es esa heteronomía, esa dependencia, esa relación con el creador. Y como bien se ha indicado antes, hay perdonen la expresión, una procreación, una concreación con Dios. O sea, con el trabajo continuamos la labor creadora de Dios, completamos la creación de Dios. Evidentemente, la actividad humana puede destruir la obra de Dios, puede destruir la creación, y de ahí está toda la causa ecologista. Pero el trabajo, bien entendido, es un perfeccionamiento de este mundo. Como suelen decir los ecologistas, o bien podemos hacer de este mundo un jardín, un bosque o un desierto. Pues evidentemente el continuar esa labor creadora de Dios puede mejorar este mundo, ¿no? Que ese crecimiento sea sostenible, que sea ecológico y todas estas cosas que expone también el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, ¿no? Y luego, muy interesante lo que se ha dicho de la índole secular, que lo veremos aparecer un poquito más adelante, como algo constitutivo de los laicos. El concilio nos va a ofrecer una definición positiva del laico, no simplemente como el no clérigo o el no religioso, sino con alguien con una misión específica, con un carisma específico. Entonces, dentro de esa índole secular, de esa naturaleza laical, valga la redundancia, de las actividades de los laicos, va a ser esa autonomía en lo temporal. O sea, no hay dogmas en lo opinable, no hay dogmas en política, no hay dogmas en deporte, no hay dogmas en cuestiones que Dios ha dejado para la libre discusión de los humanos.
Por lo tanto, es interesante esta legítima autonomía a las realidades terrenas. Los laicos, por su vocación, no están abocados a realizar de un modo unívoco, uniforme, su actividad en el mundo. Tiene esa libertad también en cuestiones temporales, en cuestiones políticas, en cuestiones culturales, editoriales, lo que quieran. ¿Se entiende, no? Entonces, este principio de la autonomía relativa, de la heteronomía, porque depende del creador, pero que el creador, al crearnos libres y responsables, deja en nuestras manos, es algo, digamos, que importante. El laico no es la longa manus de la jerarquía, no es un delegado del obispo diocesano o del cura, del párroco. El laico tiene su propia libertad, tiene su propia iniciativa, tiene su propia autonomía y resuelve en conciencia lo que piensa que debe de hacer este mundo, cumpliendo esa vocación recibida directamente de Cristo a través del bautismo. Todo esto lo veremos, pero las palabras de Tadeo nos sirven un poco como de pórtico de entrada. Bien, seguimos adelante. Claro, este cuadro no es un cuadro idílico en la línea de la teología encarnacionista, donde se prescinde del pecado original, sino que está la ominosa presencia del pecado. ¿Alguien quiere comentar este texto? Bien, el mundo lo crea Dios y lo alquila a los valientes. Lógicamente, los que salen aquí a la palestra son calificados con más benevolencia que los que se quedan tranquilamente sentados en la butaca, ¿no? A través de la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzada en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Tinieblas, mundo, pelea, lucha, esfuerzos, unidad. Como ven, es un lenguaje agónico, existencialista, que expresa esa lucha entre el bien y el mal. Como decía Dostoyevski, el corazón humano es el lugar donde pelean Dios y el demonio. Es ahí donde se resuelve, a partir del corazón del hombre, si esa acción va a ser buena o mala. Por lo tanto, esa presencia del pecado resulta una necesidad en sí misma y que esa lucha tiene que ser resuelta de modo armónico, con esa unidad en sí mismo, con esa integración. La presencia del pecado es una presencia disgregadora, que rompe la armonía interior. Sin embargo, con la ayuda de la gracia, que aparece ahí, gracia de Dios, pues ese caos se convierte en cosmos. Y ese desorden inicial acaba siendo algo ordenado y armónico. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere añadir algo? Sí. Ahí se puede ver también lo que decíamos, o lo que usted nos decía en unas sesiones pasadas, que se tiene en cuenta el hecho del pecado original en el hombre, que no es un documento puramente optimista. Gracias. Se hace cuenta también con el mal, ¿no? que impera en ciertas ocasiones. Bien, me recuerdan aquí que el texto no es de un optimismo ingenuo, de tipo telardiano, se suele decir, donde todo conduce de modo automático hacia Cristo a través del principio de la encarnación, sino que la ominosa e inquietante presencia del pecado está también presente en los textos de la Gaudium et Spes, ¿no? Lo digo un poco porque la Vulgata, digamos, la versión oficial del concilio es que la Iglesia se abrió al mundo de un modo acrítico, ¿no?
sin ninguna propuesta, simplemente se mundanizó. No es así. La Iglesia tiene propuestas, habla del pecado, habla de la redención, habla de la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Bien, y por lo tanto todo esto culmina en el amor. ¿Alguien quiere comentar este punto? Muy bien. El verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho el mismo carne y habitando la tierra, entró como hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí mismo. Él es quien nos revela que Dios es amor, a la vez que nos enseña la ley fundamental de la perfección humana, el mandamiento nuevo del amor. Frente a esa presencia inquietante del pecado, todo es resuelto según la ley suprema del amor, que ha traído consigo la humillación tremenda de la encarnación y también del misterio pascual de la cruz. Por lo tanto, el final es positivo, aunque evidentemente toda la situación intermedia es una situación inquietante, tensa, complicada. Bien, relación entre la Iglesia y el mundo, o sea, ahora lo que vamos a ir viendo es una pequeña síntesis de lo que constituye la Lumen Gentium que no hemos de olvidar que era un titular de un periódico, en concreto el Observatore Romano, propio del día, me parece que es 12 de septiembre del año 65, cuando iba a empezar el concilio. Y eso se asume como un titular. Si quiere puede leer el texto y luego lo comentamos. Iba a comentar el 39, el anterior. Pues adelante. ¿Y cuál es el texto? ¿Puede leerlo? Es un poco largo. Sí, lo lean. Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo afeada por el pecado pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de incorruptibilidad, y permaneciendo la caridad y sus obras, se verán libres de la servidumbre de la vanidad todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre. Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva, aquí viene lo importante, era por esto que he venido a comentar el texto. La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios, pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. Es común que se escucha desde la crítica marxista que el cristiano, el creyente, esperando el cielo nuevo y la tierra nueva, se cruza de brazos y no lucha por mejorar la situación actual,
entra en una etapa de conformismo, en una pasividad ante las transformaciones y quizás también en una huida, ¿no? Una huida ante los progresos del mundo, como si eso a nosotros no nos competiera, como si no fuera de nuestro interés. Entonces, el concilio insiste en esto. O sea, es verdad que esperamos el cielo nuevo, la tierra nueva, la esperanza escatológica, la vida con Dios, la vida eterna, el paraíso, ¿no? Todo lo que queramos. Sin embargo, todo lo bueno que podamos hacer, todas las transformaciones sociales en bien del prójimo, en bien del pueblo, en bien del desarrollo, no son ajenas al reino de Dios. No son ajenas a esa transformación que esperamos, a esa transformación escatológica. O sea, nuestro aporte, por eso la importancia del trabajo, porque nuestro trabajo también sirve para edificar el reino de Dios que esperamos, el reino de Dios que anhelamos. Porque nada humano escapa a la ordenación divina. Es verdad que las cosas tienen su autonomía, pero Dios está presente en toda la realidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Apellido, por favor? Javier García. Yo había preparado un comentario de este numeral, entonces lo voy a leer y hago mi comentario. La misión de la Iglesia en el mundo actual, relación entre Iglesia y mundo. Al buscar su propio fin de salvación, la Iglesia no solo comunica la vida divina al hombre, sino que además difunde sobre todo el mundo, en cierto modo, el reflejo de su luz. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre, a su historia. Mi comentario. En la mente pastoral del Concilio Vaticano II, la Iglesia quiere ser para el mundo, es decir, como resultado de una concepción totalmente nueva de sus relaciones con el mismo, no alejada de la realidad, sino consciente de lo que le acontece, basada en una versión novedosa que nos da el concilio de lo que son la una y lo otro. Es decir, la Iglesia es pueblo de Dios, por contraposición a una Iglesia que a veces se concebía como un cuerpo meramente clericalista. El mundo es el universo creado, es decir, es una huella del Creador, en cuyo seno vivimos los hombres, toda la familia humana, redimida por Cristo, por contraposición a un mundo concebido en el pesimismo como signo y reino del mal. La Iglesia no está ya exclusivamente frente al mundo como una jueza, en cierto modo, desde el exterior, sino en el mundo de nuestro tiempo, solidaria con él y enviada a él desde el interior, camina con el mundo y sin embargo pues es distinta de él. Recordemos que en las primeras generaciones de cristianos no se prestó mucho interés a la idea y a la obra del mundo en cuanto tal. Cuando el imperio también se hizo cristiano, las relaciones entre iglesia y mundo se concibieron. Ahora, de modo positivo, de una manera que la dimensión espiritual es la base de lo material sin caer en ningún dualismo. La Iglesia brinda base al mundo en todas las dimensiones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, entonces creo que esto nos sirve de pórtico de entrada a lo que estábamos intentando sintetizar, ¿no? La idea de la Iglesia que tiene el Vaticano II no es, decíamos, con una actitud apática que simplemente se deja invadir, sino que es claramente una visión positiva, como nos han explicado ahora muy bien, pero al mismo tiempo propositiva, es decir, propone un mensaje de salvación. Congar decía que la tarea de la Iglesia, valga la redundancia, es convertir el mundo en Iglesia, es decir, anunciar el nombre de Jesucristo. Entonces, respecto a la terminología que emplea la Gaudium et Spes, no utiliza tanto la expresión pueblo de Dios, que la reserva más para el Lumen Gentium, puesto que es una expresión más de tipo bíblico, sino que habla sobre todo de la Iglesia como la familia de Dios o la familia de los hijos de Dios. De tal manera que, podríamos decir, es un término como más inclusivo
que se abre también a personas incluso de otras religiones, incluso de los no creyentes. Vamos a ver cómo la Gaudium et Spes es un documento abierto donde se dirige a todo el mundo y por eso tiene ese carácter pastoral, netamente pastoral, ¿no? Bien, que la Iglesia de esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre y a su historia. La Iglesia no solo diviniza, sino que también humaniza. Y en ese sentido, también la tarea misionera de la Iglesia tiene esa dimensión profundamente humanizadora. Bien, junto a esto, este breve texto, la unión de la familia humana, expresión que utiliza aquí, la familia humana, cobra sumo vigor y se completa con la unidad fundada en Cristo de la familia constituida por los hijos de Dios. Fraternidad humana, fraternidad cristiana. ¿Alguien quiere comentar este texto? Bien, pues como esa complementariedad de los hijos de Dios en Cristo y entre todo el género humano, unido no simplemente por un lazo puramente biológico, por pertenecer a una misma especie, sino que también tenemos una relación, digamos, propia de nuestra naturaleza, pero que trasciende nuestra naturaleza. De esa naturaleza social llegamos a la capacidad de relación e interrelación entre todos los seres humanos. Pero, lógicamente, esa unidad global, podríamos decir, está firmemente reforzada por la fraternidad cristiana, como a través de esa unión con Cristo de cada cristiano, pues lógicamente también nosotros estamos más unidos, ¿no? Se suele utilizar la imagen de la rueda del carro, ¿no? Si el centro de la rueda es Cristo, en la medida en que estamos más cerca de Cristo, también estamos más cerca los unos de los otros. Bien, y aquí es donde ya pasamos a la teología del laicado que nos había adelantado Tadeo. ¿Alguien se anima con este texto? Bien, es un texto importante. En primer lugar, habla de los laicos como ciudadanos del mundo, que si en otras épocas, para santificar el mundo, lo que hacía falta, sobre todo, es una serie de sabios que fueran lo más santos posibles, y a través de esa élite intelectual, la cultura quedaba ya de por sí cristianizada, con esa fragmentación, esa diversificación que lleva a cabo a partir de la modernidad, pues se ve que esa tarea no simplemente de unos santos doctores, sino que, ¿quién va a santificar la biología? O la macroeconomía, o la astrofísica. Pues lógicamente, puede haber un clérigo que se dedique a esos campos y haga una labor increíble, incluso le den el premio Nobel, ojalá, pero evidentemente van a ser los laicos quienes tienen que santificar esas realidades temporales, ¿no? Y por eso ahí se habla de la profesionalidad, de la competencia en todos los campos. Pero, por otro lado, está, digamos, esa tendencia complementaria. Es decir, no basta simplemente con estar muy preparado y ser buenos profesionales, sino que hace falta ser testigos de Cristo. Para cristianizar al mundo hace falta que uno sea, en primer lugar, buena persona, buen miembro de su familia correspondiente, padre, madre, hijo, hija, lo que toque en cada caso, buen profesional, pero también buen cristiano. Les cuento una anécdota ocurrida durante el concilio con el fundador de esta universidad. Fue a verle Onclén, el famoso canonista de Lovaina. Y Onclén había reflexionado sobre la teología del laicado. No se olviden de la teología de las realidades terrenas, escrita por Gustav Thiels, también de Lovaina. Antes se había ocupado del tema de la teología del trabajo Chení, ¿no?
Bien, entonces, lógicamente, Onclén había reflexionado sobre ese tema y tenía ideas al respecto. Fue a ver al fundador del Opus Dei, que como saben se dedican a estas tareas, ¿no? Tiene el carisma específico de santificación del cristiano en medio del mundo, y entonces le contó todas sus teorías. Y San José María le estuvo escuchando, sin decir nada, y al final le dijo, claro, hablaba de cómo pues, los laicos, en medio de la familia, en medio de la sociedad, en medio del trabajo, en medio del mundo, pues llevaban el mensaje cristiano allá donde estaban. Y San José María le hizo un pequeño comentario. Le dijo, pero eso será así si son contemplativos. Porque si no son contemplativos, en vez de cristianizar el mundo, va a ser el mundo quien los va a mundanizar a ellos. O sea, para San José María la clave era que esos laicos que están en medio del lío, ¿no? El Papa Francisco animaba a armar lío, ¿no? Lo específico del laico, dicho pronto y mal, sería el lío, ¿no? Estar ahí en el meollo de la cuestión. Pues esos laicos que están en esas circunstancias, con esos horarios, intentando compatibilizar el trabajo profesional con la familia. Ustedes atenderán a lo mejor, habrán atendido pastoralmente a laicos que trabajan muchísimo y tienen un mérito increíble, ¿no? Bueno, ¿cómo no se pueden perder esos laicos? Pues si son contemplativos, si tienen una vida de oración, si tienen una vida eucarística, una vida sacramental, que les ayude a vivir plenamente el mensaje cristiano en las circunstancias en que están, ¿no? Bien, pues aquí tenemos, por tanto, eso es muy típico de los textos del Vaticano II. Por un lado, esto, por otro lado, no hemos de olvidar el anuncio cristiano. Lo habíamos dicho, diálogo-anuncio. El diálogo primero es escuchar. Y, lógicamente, los textos conciliares asumen, toman nota de todas esas reivindicaciones de este mundo. Pero, por otro lado, hay un anuncio explícito. Es decir, la Iglesia tiene una propuesta concreta a esa situación, a esos problemas. Entonces, tras el escuchar viene el hablar. Entonces, en esa alternancia, aquí lo vemos claramente, ¿no? Pues son ciudadanos del mundo, serán competentes, pero tienen que cristianizar el mundo. Y de ahí está la propuesta cristiana. Bien, entonces, en esta sinopsis que decíamos que estaba de la Lumen Gentium, vemos algunos otros temas, como cuando habla de la jerarquía, lo veremos después, no solo en la Lumen Gentium, sino también en la Christus Dominus, sobre los obispos, en la relación de la Iglesia y el mundo, que está expresada en los términos que acabo de decir, como es una relación que quiere incidir, que quiere evangelizar, que quiere anunciar el nombre de Jesucristo y, por lo tanto, es siempre una actitud incisiva, ¿no? Que quiere intervenir, ¿no? Y ahí tenemos la coda cristológica en el número 45, que propone a Cristo como alfa y omega de la sociedad y del mundo entero. ¿Alguien tiene algún texto de estos números que quiera comentar? Bien, pues seguimos adelante. En este caso, el texto que nos ocupa es el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, el decreto Accientes. Según Calvart, el famoso teólogo calvinista, este es el texto más importante de todo el Concilio Vaticano II. Calvart tenía bastante aprecio a los textos del concilio. Como saben, fue nombrado observador, aunque por enfermedad no pudo participar en ninguna de sus sesiones. Y él, por ejemplo, en las clases que daba en Basilea, tomaba como texto de trabajo lo que estamos haciendo nosotros, los textos del concilio. Y, por ejemplo, contaban como cuando Ratzinger estaba en Ratisbona, en el sur de Alemania, fueron a Basilea, a Suiza,
precisamente para asistir a unas clases de Karl Barth sobre la Dei Verbum. Y Ratzinger comenta que le llamó la atención el interés y la intensidad con que Karl Barth había leído los textos del concilio. Yo creo que esto también nos puede animar a nosotros, ¿no? Bien, vamos a ver algo de la historia. En primer lugar, con el motu proprio Supremo Dei Nutu del año 60, se constituyó una comisión preparatoria de un texto sobre las misiones, de Missionibus. Lo vemos ahora en plural. Vamos a ver cómo hay un giro, digamos, conceptual y teológico respecto a este documento, ¿no? En el primer periodo conciliar, con una fuerte oposición, puesto que era un tema muy debatido, se llegó a un texto, digamos, de compromiso. En el segundo periodo, el año ya 63, se reelabora el esquema de Missionibus con las críticas formuladas anteriormente, con esa fecha, el 13 de diciembre. Digamos que, aunque la actividad misionera de la Iglesia en todo el mundo era ingente, y se veía la necesidad de un texto, sin embargo, esta diversidad misionera era también su mayor enemigo. Es decir, que había muchas experiencias al respecto, todo el mundo quería verterlas en el texto y todo el mundo quería hacer constar su propia perspectiva. Así que se vio la necesidad de cambiar, no solo en la extensión. Como ven, el texto queda reducido a 13 proposiciones de un modo muy breve, muy sinóptico, pero vean que hay un cambio radical en el título, de Activitate Missionale Ecclesiae. Es decir, ya no vamos a hablar de las misiones, sino de la misión y cómo toda la Iglesia es misionera. Por lo tanto, ahí tenemos un cambio de punto de vista. No hablar solo de los misioneros que están en distintas iglesias, jóvenes, de un modo esperanzador, sino que vamos a hablar de que toca a todos los cristianos y cristianas evangelizar y anunciar el nombre de Jesucristo y, por lo tanto, eso es una actitud, una dimensión propia del ser cristiano. Luego habrá, digamos, como especialistas o profesionales que se ocuparán de esas misiones en todo el mundo. Bien, y entonces, como pueden ver, en el cuarto periodo se reelabora un esquema totalmente nuevo. Dicen que este esquema es casi en su totalidad de Yves-Marie Congar. Hay también una parte, sobre todo la parte introductoria, donde se habla de las misiones divinas, que fue elaborado por Ratzinger. Ahí también estaba Fulton Sheen, el famoso arzobispo estadounidense, que por lo visto por las tardes lanzaba ahí, o pronunciaba, mejor dicho, unas homilías conmovedoras, ¿no? Tremendas, ¿no? Estaban también algunos hermanos de los misioneros del Verbo Divino, fundación de origen alemán, y que querían poner negro sobre blanco toda esa experiencia misionera de tantas congregaciones misioneras que había en la Iglesia, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir del contenido? Pues tenemos una serie de controversias de tipo teórico. En primer lugar, el fundamento y la finalidad de la misión. Ahí teníamos dos tendencias. La escuela de Lovaina, que hablaba de la necesidad de una plantatio ecclesiae, es decir, que ¿cuál era la finalidad de la misión? La diócesis. La diócesis no es simplemente una estructura organizativa de la Iglesia. La Iglesia es algo que es consecuencia de la misión divina encomendada a los apóstoles. Tiene un fundamento trinitario a partir de las misiones divinas del Hijo y del Espíritu y continuada a través de los apóstoles,
Por lo tanto, la constitución de las diócesis o los obispos son de origen divino. Frente a esto estaba la escuela de Münster, en Alemania, que hablaba más bien de la salvación de tipo individual. Bien, Ratzinger comenta que, bueno, él no era capaz de dilucidar, porque claro, todas estas cosas se expresaban de un modo polémico, de un modo enconado, ¿no? Y Ratzinger dice, bueno, yo la verdad es que no sabía ver cuáles eran los matices o las diferencias entre las distintas cosas. Bien, por otro lado estaba el debate que hemos mencionado de misión y misiones. Por un lado está la misión propia de toda la Iglesia y después pues esas personas, sacerdotes, religiosos, laicos, que en todo el mundo realizan esa labor nunca bien ponderada de anunciar el nombre de Cristo en todas las culturas y en todas las situaciones. Bien, por lo tanto, tenía que dar cabida a todas estas iniciativas, pero por otro lado no se podía dejar simplemente como un trabajo de un cuerpo de élite, ¿no? Un cuerpo especializado. Es algo que compete a toda la Iglesia y a todas las iglesias. Todas las iglesias locales, particulares, están implicadas en esta misión de la Iglesia. No es solo una cuestión, por decirlo así, de Samoa Oriental, ¿no? Que bueno, pues a nuestras diócesis compete de un modo especial. Yo esto lo digo con cierta vergüenza porque aquí de Navarra han salido misioneros, miles de misioneros a todo el mundo, ¿no? Esta es una tierra misionera por excelencia, aunque evidentemente eso forma más bien parte de un determinado periodo de la historia y ahora vemos movimientos en sentido contrario. Ahora vemos misioneros de otros países que llegan a Europa que tienen un déficit de vocaciones, ¿no? Bien, y por otro lado, se habla de la salvación de los no bautizados y el valor de las religiones. Fue mencionado el otro día por Carlos, que nos hablaba de cómo, bueno, Dios puede salvar por caminos que solo el Espíritu conoce, pero el camino habitual es sacramental y eclesial. Es decir, toda salvación viene de Cristo, Cristo ha fundado su Iglesia, por lo tanto, el lugar de salvación habitual va a ser la Iglesia y los medios de santificación habituales son los sacramentos. Por lo tanto, las religiones no tienen un valor salvífico, esto lo va a recordar el concilio. Las religiones tienen un valor provisional, tienen un valor precursor. Provisional porque lo que hacen es anunciar la venida del único Salvador. Y precursor en la medida en que son preparatio evangelii, como decía Eusebio de Cesarea. Es decir, es una preparación para el Evangelio. Esto lo podríamos ilustrar con la escena de los magos de Oriente. Como ellos van, encuentran al niño y lo primero que dicen es, claro, los magos son paganos, lógicamente, seguidores de la religión del Zoroastro. Se dedicaban a contemplar las estrellas, ven esa estrella distinta, reciben esa revelación de que ha nacido el Mesías y llegan al portal y dicen, hemos venido a adorarle. Podríamos decir que las religiones tienen esa misión de conducirnos ante el Mesías. Por lo tanto, tienen un valor en sí mismas, indudablemente, pero tienen un valor provisional y precursor, en cuanto que nos llevan a la plenitud de la vera religione, que es la religión establecida por Dios y en la Iglesia fundada por Cristo. Bien, entonces, en esa línea, dicho de un modo sumario y muy general, se mueve todo este texto de Adientes, ¿no? Vamos a ver un poquito en estas... ¿Sí? ¿Quería comentar? Sí, no, que entonces se puede decir que las religiones en sí mismas no son salvíficas. Efectivamente, las religiones en sí mismas no son salvíficas. Son preparación para la única salvación que solo nos puede venir en Cristo.
Igual que las revelaciones que puede haber en las religiones no son la revelación. Evidentemente, los judíos tienen parte de esa revelación y también los musulmanes han tomado, según, digamos, las revelaciones particulares que recibió Mahoma, elementos de la revelación judeo-cristiana, pero no son la revelación, podríamos decir con mayúscula. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bien, y luego, junto a estas cuestiones teóricas, hay algunas prácticas, como son las que se enuncian aquí, ¿no? La disminución de la conciencia misionera. Es decir, frente a esa intensísima labor que se había realizado en el siglo XIX, con tantos misioneros de todo el mundo, incluso de otras confesiones, ¿no? Especialmente los anglicanos. Los reformados, los calvinistas, también tienen un gran celo misionero, pero claro, tampoco son muchísimos, ¿no? Incluso los luteranos que siempre en este tema de la misión han sido como mucho más reservados, también porque se identificaba como una religión nacional, ¿no? Como una religión circunscrita a un determinado estado. Pero también los luteranos durante el siglo XIX se lanzaron a la labor de misionar. Sin embargo, en el siglo XX, pues esta conciencia, aunque se mantenía, gracias a Dios, viva, recuerden el Domum y iniciativas parecidas, pues estaba un poco en crisis y había que buscar el fundamento, ¿no? Después el tema de la inculturación. Claro, las misiones no se pueden identificar con un proceso de europeización o occidentalización. La inculturación es una reivindicación más que legítima, como recoger esos elementos de las culturas locales que son propios, pero al mismo tiempo con la novedad del mensaje cristiano. San Atanasio ponía una imagen del fruto del sicómoro o sicomoro. Por lo visto, yo no he comido nunca, pero el sicomoro, ¿alguien ha comido sicomoro? Vamos. Según cuentan, es un fruto que necesita que le hagan una incisión, un corte, porque si no es demasiado agrio. Sin embargo, con el corte se endulza. Yo me imagino que es algo parecido a lo que ocurre con los higos, ¿no? Aquí los higos de las higueras lo que hacen es pincharlos y de esa manera también se endulzan y maduran antes, ¿no? Con un alfiler. Bueno, pues decía, la religión es algo parecido, tiene ese carácter incisivo. El cristianismo es, decíamos, positivo, pero propositivo. Y tiene que incidir en la cultura. En todas las culturas cristianas que nosotros podemos conocer, el cristianismo ha cambiado cosas. Y aquí, por ejemplo, cuando estaban los germanos, había un código de honor que se basaba en la venganza y el cristianismo erradicó ese tipo de duelos y de ese tipo de venganzas. O en otros sitios a lo mejor la poligamia o costumbres que eran, no de religiosidad popular, sino más propias de la superstición. También es bonito cómo los misioneros saben reconducir esas iniciativas. Y entonces, a lo mejor, a mí esto lo he visto en alguna ocasión, ¿no? Estas manifestaciones de religiosidad popular, donde la procesión mueve a mucha gente, ¿no? Y esta procesión acaba en la iglesia donde se celebra la Eucaristía, ¿no? Y donde asisten los que quieren, ¿no? Pues un modo de planificar ese movimiento, podríamos decir, puramente popular, folclórico, ¿no? Y evangelizarlo en clave cristiana. Bien, pues toda esa cuestión de inculturación que ustedes conocen muy bien y podrían comentar aquí experiencias a cada cual más apasionante, pues, lógicamente son incentivadas y promovidas por el concilio, ¿no? Bien, luego la necesidad de crear un clero nativo y de la plantatio ecclesiae. O sea, la finalidad de toda misión es que se establezca la estructura fundamental de la iglesia local, que son las diócesis. Insisto, por derecho divino, por la misma
por el mismo designio del Señor de ir a todo el mundo y predicad el Evangelio dirigido a los apóstoles. Bien, y por último, la propaganda fide, fundada en el siglo XVII, pero que he estado mirando, no he podido conseguir datos en Internet fiables, pero vamos a ver, había unas 130 conferencias episcopales en el mundo, más o menos. 112 más 16 orientales, unas 130. De esas 130 conferencias episcopales, 62 dependen actualmente de propaganda fide. O sea, quiere decir que... ¿Perdón? Casi la mitad, efectivamente. Yo ese es el dato que tenía inicialmente, que la mitad de las diócesis del mundo, en este caso matizo y digo las conferencias episcopales, dependen de propaganda fide. O sea, una institución que se dedica a los territorios, a la evangelización de los territorios de misión y a procurar que se constituyan en verdaderas diócesis donde tengan todo lo necesario para que sean realmente autónomas, ¿no? De hecho, ya saben que el prefecto de la congregación Propaganda Fide es tradicionalmente llamado el Papa Rojo, por el poder que tiene en sus manos, digamos, o por la responsabilidad que tiene inherente a su propio cargo. Bueno, pues todo eso, lógicamente, tiene que ser ampliamente comentado en el concilio. Bien, ahí ven la foto de Congar con Ratzinger, que en este texto tiene como bastante importancia. Bien, entonces empezamos con este proemio del decreto Agientes. ¿Hay alguien que se anime a comentar este texto? La Iglesia enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de salvación, obedeciendo el mandato de su fundador, por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerzan a anunciar el Evangelio a todos. Entonces, sacramento universal de salvación es el Ur y el Grund Sacrament, que conocerán, ¿no? El Ur Sacrament es Cristo, el sacramento fontal o fundamental, y el Grund Sacrament es, el Grund Sacrament, perdón, es lo que es traducido por fundamental. Ur Grund, ¿no? Fontal, fundamental. Entonces, Jesucristo es sacramento del Padre, en cuanto que es el rostro visible del Padre, la manifestación visible de Dios Padre por la encarnación, y esa visibilidad es continuada a través de la Iglesia, que contiene esos elementos espirituales y materiales propios de un sacramento. Si acudimos a la definición de San Agustín, signo sensible de la gracia invisible, pues vemos cómo a través de esas estructuras visibles, que a veces nos dan, no sé si fastidio o dolor de cabeza, las dos cosas, pues a través de esa visibilidad de la Iglesia se llega a la acción salvífica de Cristo, a través de las misiones del Hijo y del Espíritu. Bien, y por lo tanto, esa exigencia íntima de la catolicidad de la Iglesia es un corolario, una consecuencia de la condición sacramental de toda la Iglesia. Es decir, si es un sacramento para todos, un sacramento universal para la salvación de todos. Bien, entonces, ¿qué aportaciones tiene este texto? En primero, arranca con la visión trinitaria, histórico-salvífica. La dimensión trinitaria, a través de las misiones del Hijo y del Espíritu, que ya hemos mencionado, siempre se suele aludir a la imagen de Ireneo, que crea el mundo con los brazos del Hijo y del Espíritu, ¿no? El Padre crea el mundo con los brazos del Hijo y del Espíritu, ¿no? Pues esto podríamos continuar esta imagen con la redención, con la misión del Hijo en la encarnación y del Espíritu en Pentecostés, esa
acción salvífica llega a todo el mundo y llega a toda la historia. Aquí podríamos mencionar como el término de Heilgeschichte es traducido por el concilio. Heilgeschichte es historia de la salvación, que es, dicho sea de paso, un término típicamente protestante en su origen. Digamos, la polarización o la dicotomía que se había desarrollado a lo largo de los siglos es que mientras la teología católica era una teología más de tipo atemporal y ontológico, sin embargo, la teología de tipo protestante era más de tipo histórico-salvífico. Bueno, quizá a nuestros oídos esto nos suena un poco como extraño. Sin embargo, vemos cómo hay una complementariedad entre esas dos dimensiones, sincrónica y diacrónica, es decir, ontológica e histórica, ¿no? Bueno, pues digamos que este texto recupera o inserta, digamos, esa idea, en principio de origen protestante, de historia de la salvación, pero en clave, lógicamente, católica, ¿no? Bien, este tipo de dicotomías siempre son un poco tramposas y limitadas, ¿no? Ya entenderán que bueno, la historia de la salvación es un concepto también netamente católico, ¿no? Pero es una cuestión de perspectivas teológicas a veces un poco unilaterales, ¿no? Y la complementariedad entre ambas yo creo que está clara, ¿no? Bien, entonces tiene este amplio trasfondo teológico, es decir, tiene un proemio que parte de la Trinidad y de la salvación del género humano, que empieza por Israel y termina con la Iglesia, ¿no? Por otro lado, como hemos mencionado ya, habla de la dimensión misionera de toda la Iglesia, no es algo para especialistas, sino para todos los cristianos y cristianas, y las misiones se adaptan a las circunstancias particulares. De ahí el concepto de inculturación. La Iglesia tiene que hacerse presente en todo el mundo y en todas las circunstancias, ¿no? Se da la salvación fuera de la Iglesia, pero no el valor salvífico de otras religiones, como hemos mencionado. La única salvación nos viene por Cristo y Cristo la deposita en su Iglesia. El Espíritu puede salvar de modo misterioso, pero no de modo habitual, ¿no? Importancia de las iglesias locales, como hemos dicho, de la plantatio ecclesiae, y la importancia de la conversión y el primer anuncio, así como el diálogo, la libertad y la inculturación. Es decir, diálogo y anuncio. Y por lo tanto, digamos, esa apertura, pero esa apertura, digamos, crítica o propositiva o, como decíamos, incisiva, ¿no? Cortante, que tiene que hacer mella en cualquier lugar, ¿no? Bien, entonces, una vez más, esa es una vocación universal que se concreta en personas que reciben ese carisma específico, ¿no? Y al definir desde el primer momento la Iglesia como sacramento universal de salvación, la culminación de ese proceso será los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Aquí lanzo una sugerencia, a ver si se van despertando un poco. Les veo ya postrados por el demonio meridiano que nos está acechando. Digo, a veces me da la impresión de que evangelizamos solo a base de misas. ¿Qué se puede hacer para evangelizar? Celebrar misa. Esto es una provocación. No es verdad. Pero evangelizamos o damos tanta importancia a la catequesis como a las Eucaristías, a la predicación. ¿Qué importancia o cómo cuidamos la predicación? Sí, lo que pasa es que tiene ya un ámbito litúrgico, ¿no? Bien. La Sacrosanto Concilio dice que en origen, la fuente y cumbre es la Eucaristía, pero
la obra de la Iglesia no se limita solo a la Eucaristía. Muy bien. Es el fin. Pero para entender la Eucaristía hay otros pasos previos, como la predicación, la catequesis, que se tiene que también potenciar, porque de lo contrario, además, tienen poco significado. Muy bien, citan aquí la Sacrosanctum Concilium, lo digo para los que no nos oyen, no lo estaban oyendo a usted, que dice que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la actividad de la Iglesia. Pero claro, si es la fuente y la cumbre, digamos, es el origen que nos da a nosotros fuerza para evangelizar, para misionar, y es lo último, es lo máximo. Por lo tanto, digamos, desde la base hasta la cumbre hay que recorrer todo un itinerario, ¿no? Lo digo porque a veces, no sé, digo yo, dentro de la provocación en que estamos hablando, ¿no? A veces hablamos del plan pastoral como ver cómo podemos celebrar el mayor número de Eucaristías posibles. Y toda la labor de evangelización, de anuncio, de primera conversión, de catequesis, etcétera, 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 pues a lo mejor no le damos toda la relevancia que le damos a lo otro. Bien, seguramente soy injusto en estas palabras, que deberían ser bastante matizadas, pero en ese sentido yo creo que el pensar estas cosas en la clave del Vaticano II a lo mejor nos ofrece abundantes luces, ¿no? Bien, espero que me perdonen por esta provocación, ¿no? Bien, y luego la interrelación entre jerarquía y laicado, sabiendo que el laicado tiene su propia autonomía, ¿no? O sea, que la contribución del laicado, como iremos viendo, no simplemente es ser catequista. En su propia familia, vamos a ir viendo, evangeliza bastante un laico, una laica. Luego, si es catequista, pues mejor, o no lo sé. Pero vamos, en principio, cumpliendo y viviendo su vocación, allá donde están, evangelizan, pues como en muchos lugares, ¿no? Donde se ha mantenido la fe, en circunstancias incluso muy duras, a través de la familia, ¿no? Bien, y luego el solicitud de todas las iglesias, por todas las iglesias, de todas las iglesias, por todas las iglesias. Solicitudo omnium ecclesiarum, ¿no? En esto de la misión estamos todos implicados, entre otras cosas porque todo este debate surge del famoso libro del año 43, Francia, país de misión. Claro, la hija predilecta de la Iglesia encuentra que está profundamente descristianizada, que hay amplias masas populares y sobre todo el proletariado que no está siendo evangelizado. Entonces, en clave crítica se plantea, bueno, es que un país de misión no solo Samoa Oriental, no hay nadie de Samoa Oriental, ¿no? Sino que misma Francia o España o Navarra es país de misión. Por lo tanto, digamos que este documento es un documento profético y perfectamente adecuado a las circunstancias actuales. ¿Están de acuerdo? Sí, dígame. Creo que tal vez lo que se hablaba antes, ¿no? De la concepción de misión como una europeización, ¿no? Sí. Quizás lo que faltó, bueno, la historia es muy compleja, pero como que se concibió la misión de la Iglesia, que era bastante europea en ese tiempo. Sí. Se concibió la misión como simplemente algo que había que aportar y no algo que había que vivir y conservar, sino que simplemente como algo que había que, como yo tengo algo bueno, entonces lo exporto, ¿no? Sí. Y de alguna manera... Están preguntando sobre la misión como europeización o occidentalización. Porque se veía, entonces Europa tenía unos números muy distintos a los actuales y entonces veía que su labor era no solo exportar el Evangelio, sino exportar la propia cultura. Exacto. Entonces quizás se descuidó tal vez esa forma de vivir en la práctica, en la familia, solamente como una especie de cultura cristiana, ¿no? Y no como una, de verdad, de
cara al Evangelio, de cara a la vida de Cristo. Claro, y entonces a lo mejor se olvidó una evangelización más en profundidad para evangelizar la familia o la cultura local, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que sí y no. Yo alguna vez he leído, perdonen porque no soy un especialista en esta materia, ¿no? Pero lo que hicieron los misioneros en América, en tierras americanas, que ustedes conocerán mejor que yo, y la verdad es que me admira, ¿no? Las lenguas que aprendieron, las gramáticas que escribieron, los catecismos que hicieron, los dibujos que enseñaron a hacer o inspiraron a los mismos indígenas. Uno va por ahí y dice, bueno, esto es verdadera inculturación, ¿no? O sea, que en todas estas cosas, ya me perdonarán por no ser especialista, supongo que se puede matizar también. Sí. Yo iba a comentar el número 9 de la Adjentes. Bien, pues por favor. Si puede leerlo antes, por favor. El número 9, carácter escatológico de la actividad misionera. El tiempo de la actividad misional discurre entre la primera y la segunda venida del Señor, en que la Iglesia, como la mies, será recogida de los cuatro vientos en el reino de Dios. Es pues necesario predicar el Evangelio a todas las gentes antes que venga el Señor. La actividad misional es nada más y nada menos que la manifestación o epifanía del designio de Dios y su cumplimiento en el mundo y en su historia, en la que Dios realiza abiertamente por la misión la historia de la salud, por la palabra de la predicación y por la celebración de los sacramentos, cuyo centro y cumbre es la Sagrada Eucaristía. La actividad misional hace presente a Cristo, autor de la salvación. Libera de contactos malignos todo, cuanto de verdad y de gracia se hallaba entre las gentes como presencia velada de Dios, y lo restituye a su autor, Cristo, que derroca el imperio del diablo y aparta la multiforme malicia de los pecadores. Y el documento, sí. Bueno, Adjentes manifiesta lo que la Iglesia custodia y la esencia de su mensaje. Cristo es redentor de la humanidad. Si la Gaudium et Spes habla de la relación entre la Iglesia y el mundo, Adjentes quiere señalar el núcleo que explica la autoridad de la Iglesia y su interés de hablar al corazón del hombre. No simplemente habla de las realidades del mundo, sino más bien cuál es el fin de esta realidad del mundo y por qué la Iglesia debe hablar sobre esta realidad espiritual del hombre, ¿no? Por el mensaje que ella tiene dentro. La Iglesia, entonces, es esencialmente misionera. Esta misión de la Iglesia no está superpuesta a la comunidad apostólica. El mandato de bautizar y predicar es un elemento siempre presente en la Iglesia, pero es mandato de Jesucristo. Con esto se descalifica la tesis que Cristo predicó y los apóstoles fundaron la Iglesia. La misión de la Iglesia se desarrolla entre la primera y la segunda venida del Señor. Por eso que es un tiempo escatológico que tiene su cumplimiento en la venida del Señor, y es un pueblo que peregrina. Podríamos decir que la misión de la Iglesia se identifica con la misión del Espíritu Santo, es decir, apuntar al designio de Dios desde el principio de los siglos, que es el mismo Jesucristo, que no es separado de la historia, sino se cumple dentro de la historia, manifestando este misterio. El mensaje de la salvación, por tanto, es el centro del Evangelio, y la Iglesia lo muestra a toda la humanidad. Se consumará en la historia de la salvación y se revelará plenamente la naturaleza de la familia de los hijos de Dios. La Iglesia es el medio para la humanidad de alcanzar el misterio de Cristo y recibir los dones de su gracia a través de los sacramentos y la predicación. Y por eso que la Iglesia tendrá también el deber, o sea, el deber de predicar a todos este Evangelio. Por último, destacamos que el reditus hacia Dios del mundo, de la humanidad, se realiza a través de la Iglesia
por su origen divina, por su ser sacramento universal de salvación. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues esto sirve como colofón, o como el broche final, ¿no?, de esta explicación de cómo en ese Tempus Ecclesiae, entre la primera y segunda venida de Jesucristo, la Iglesia desarrolla su misión a través de la predicación, la celebración de los sacramentos, que llevan a esa transformación del mundo que se consumará en la dimensión escatológica. Pero que lógicamente la Iglesia está en este mundo no simplemente para convivir con él, sino para transformarlo, para, repitiendo las palabras de Congar, convertirle el mundo en Iglesia. Bien, y con esto vamos a ver lo que se refiere al matrimonio y la familia. En primer lugar tenemos este elemento negativo. La dignidad de esta institución no brilla en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones. Es más, el amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación. Como dice el profesor, este párrafo presenta las diferentes crisis que vive la familia en el mundo actual, el divorcio y todo lo que conlleva. Todo nos hace para notar que la dignidad de la familia está en pérdida de valor. Será necesario repensar una pastoral efectiva para repintar la familia de sus hermosos colores originales. Porque, como dijo el Papa Francisco, no es una casualidad si Jesús trabajó el primero de sus milagros durante un matrimonio, indicándonos así que la familia, un hombre y una mujer que se aman, es la esencia de la sociedad. Nos casamos menos a menos y en algunos países las separaciones van a aumento, mientras que los nacimientos están disminuyendo. La dificultad de convivir tanto a pareja como una familia hace que la ruptura de vínculos sea más frecuente y rápida. Muchos jóvenes renuncian a hacer un compromiso definido al formar una familia. Por tanto, debemos reflexionar seriamente sobre este abandonado que se da una cultura de lo provisional. Ciertamente hay serias razones económicas, como dice el texto, pero muchos creen que el fenómeno es consecuencia de la emancipación de la mujer. Pero la explicación que es un culpable no es suficiente porque es ignorar un machismo que tiende a someter a la mujer, como Adán que acusó a Eva de haberle entregado el fruto prohibido. Todo el mundo desea una familia, una vida emocional estable, un matrimonio sólido y una familia feliz. Sin embargo, por medio a tomar una mala decisión, muchos incluso invitan
pensar en ello. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Además tiene el mérito de la lengua. O sea que, muy bien, nos han expuesto aquí cómo hay esos peligros del machismo y su correlativo, que sería el embrismo. Es una palabra que no se emplea, pero a veces hay ideologías en torno a la mujer que, digamos, no coinciden con el lugar natural o el lugar que Dios ha dispuesto para ella, ¿no? Bien, entonces tenemos estos peligros. Tenemos el polo negativo. Gaudium et spes fulgor et angor. Tristitia et angor. Tenemos ese elemento negativo, pero vamos a ver cómo también aquí resplandece el mensaje positivo. ¿Tiene alguien este texto? ¿Alguien se lo había preparado? Fundada por el Creador y en posición de las propias leyes, es decir, nivel de la creación, Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente bodas de Caná y además él mismo amó a la Iglesia y se entregó a ella. O sea, ofrece una profundización teológica a nivel de doctrina de la creación, doctrina de la redención y la eclesiología propia de la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo, expuesta por San Pablo. Digamos que eso fundamenta un mensaje esperanzador y más positivo frente a todas esas amenazas de la Iglesia. Y aquí es donde viene la culminación. No solo es más o menos el polo positivo y el polo negativo, sino que también se habla de una cumbre, que es la santidad del matrimonio y la familia. ¿Hay alguien que se anima con este texto? Muy bien, pues los esposos cristianos están llamados a la santidad y creo que, por lo tanto, la vocación propia de los esposos es esa misma santidad. Lo digo porque a veces cuando hablamos de la familia, en ámbitos eclesiales hablamos de las grandes plagas de la familia, el divorcio, el aborto, la anticoncepción, que crea una sociogénesis, también para esa cultura de la muerte, etcétera, etcétera, en términos bastante sombríos. Pero nos olvidamos del carácter y la propuesta netamente positiva y esperanzadora, que es lo propio del matrimonio, el santificarse en los deberes y en la mutua convivencia entre los esposos. El horizonte del matrimonio es la santidad. La llamada universal a la santidad, lo veremos en el capítulo 5 de la Lumen Gentium, lo veremos concretado aquí en el matrimonio. Bien, por lo tanto, se hace una cierta antropología del amor, ciertamente en estado más bien embrionario, que será completado por toda la teología del cuerpo desarrollada en las catequesis de San Juan Pablo II. El amor conyugal, este amor por ser eminentemente humano, ya que va de persona a persona, bien de toda persona, y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu, y ennoblecerlas como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. Como evidentemente no hay ningún dualismo antropológico, como se ha mencionado antes, sino que hay esa armonización ciertamente complicada entre cuerpo y espíritu, con sus tendencias, uno al espiritualismo, otro al puro hedonismo, y que para ello la ley de la gracia y la caridad pues ofrecen luces interesantes, ¿no? Tal vez aquí en este sentido podríamos recordar la consideración antropológica que hace Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, cuando habla de la complementariedad entre eros y ágape. Eros, ese amor posesivo, ese amor puramente humano, ascendente, que sin embargo, si hay un proceso de purificación, se puede convertir en verdadero ágape cristiano. Pero hace falta esa purificación. Pasa lo mismo que en el corazón del hombre. El
cómo en nuestro corazón habita lo mejor y lo peor. También en nuestro corazón están esas rencillas, esos rencores, esos resentimientos. Y eso nosotros tenemos que purificarlo con el amor de Dios, con el mismo corazón de Cristo. La devoción al Sagrado Corazón, difundida especialmente por los jesuitas, va en este sentido. No todo lo que alberga el corazón es bueno. Hace falta una purificación del corazón. Ocurre un poco, suelen decir los teólogos, como el oro, ¿no? ¿Cómo conseguimos oro de gran pureza? Pues metiéndolo en el crisol. Y entonces se eleva la temperatura, y como la temperatura de combustión del oro es superior a la de las impurezas, la arenilla, la tierra, lo que sea, pues se queman todas las impurezas y al final queda un oro muy puro, de muchos quilates. Pues algo parecido ocurre con el corazón humano. También necesita ese proceso de purificación. Y también con la vida matrimonial. Creo que estoy vendiendo miel a los colmeneros, puesto que ustedes han ayudado espiritualmente a tantas familias donde han animado a perdonar. Perdón la confesión personal, pero cuando yo tengo que celebrar una boda, pues les hablo a los novios de perdón. Es muy poco romántico, pero bastante práctico, según me han dicho luego, ¿no? Aprender a perdonar al otro. Bueno, pues esa purificación es inherente al matrimonio. Bien, entonces esto sería un tema infinito, en el cual no podemos entrar de momento. Sí que se habla de que son cooperadores del amor de Dios, concreadores, procreadores, continuadores de esa acción creadora de Cristo, perdón, de Dios, y que, bien, está todo el debate sobre la anticoncepción, que culminará en la Humanae Vitae 3 años después, en 1968, que lógicamente aquí no podemos abordar, ¿no? Habla del aborto, que lo titula, o lo califica, mejor dicho, de crímenes abominables, ¿sí? Ah, muy bien, pues si quiere lo leo mientras llega aquí. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados a su propia naturaleza, procreación y educación de la prole. No se habla pues de un fin primario y secundario, sino que ambos resultan complementarios y se apoyan mutuamente. El deber de transmitir la vida humana y de educarla, lo cual hay que considerar como su propia misión. Los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios y como sus intérpretes del amor de Dios. Pero el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, sino que la propia naturaleza, el vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole requieren que también el amor mutuo de los esposos mismos se manifiesten, progrese y vaya madurando ordenadamente. Le prometo que esta es la última vez que paso. Bueno. Lo ha hecho con bastante dignidad. Pues mire, bueno, en esta parte del documento, el número 50, conlleva un gran desarrollo histórico, porque desde la Edad Media se empezaba a hablar sobre los fines del matrimonio. De hecho, bueno, antes de la Edad Media, San Agustín empezaba a afirmar sobre cuál era el fin del matrimonio, el bien de los esposos, la procreación, el bien del sacramento, en fin, todos fueron hablando, incluso Pedro Lombardo habla sobre el bien del matrimonio un poco para evitar la concupiscencia, hasta llegar a Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino hace una sistematización de los bienes del matrimonio, tanto los principales como los secundarios. Todo eso permaneció hasta justamente el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque ya el Concilio Vaticano II ya no va a hablar de bienes primarios y bienes secundarios, sino que se va a enfocar más en la unión que debe de existir entre los esposos, esa unión que va a representar el amor de Dios. Entonces, esto lo hace también por
por su índole pastoral que tiene el concilio. Entonces el concilio evita hablar de estos bienes. Bueno, no usa la terminología, aunque como lo vemos está implícitamente reflejado en el número. Entonces se centra mucho en la dimensión espiritual del matrimonio, que es algo esencial en el matrimonio, es la unión de los esposos, en donde ellos se hacen cooperadores del amor de Dios. Entonces, esta unión que se da entre los esposos va a tener como consecuencia, bueno, no consecuencia, sino que va a llevar a lo que es la fecundidad y la educación de la prole, que ahí aparece lo que otros autores habían presentado como el fin del matrimonio. Entonces, lo importante es que aquí se va a centrar mucho en la unión entre el hombre y la mujer. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, con esta complementariedad entre los anteriormente llamados fines del matrimonio, que nosotros por experiencia sabemos que van íntimamente unidos, ¿no? Como por un lado los hijos unen a los padres y cómo para que haya una familia estable y por el bien de la educación de los hijos, etcétera, etcétera, hace falta esa unión entre los esposos, ¿no? Bien, pues con este bonito final, hablando del amor, yo creo que podríamos acabar por hoy. Que descansen y entonces hasta el próximo lunes, por favor, prepárense los textos y avisen al profesor que se despista para cuando quieran intervenir. Pues muchas gracias y hasta el lunes. Hasta luego a los de casa. Cuídense.